Bueno, miren, el doctor Alejandro González Milea, como ya platicamos ahorita con algunos de ustedes, pues es el ejemplo de cómo se maneja hoy la educación, cómo se maneja nuestra carrera, ¿no? Como decíamos, él es egresado de la UAM, aquí en la Ciudad de México, estudió la maestría aquí en la UNAM, estudió el doctorado aquí en la UNAM, estuvo como docente en el Instituto Politécnico, ¿no? En poco tiempo. Y el doctor ahora es investigador, docente en la Universidad de Ciudad Juárez. Esto no se veía antes tan fácil, ¿no? Ahorita que decían sobre urbanismo fronterizo, cuando yo estaba más chico que ustedes en la Facultad de Arquitectura, le ayudaba a un maestro querido y respetado por nosotros de allá de la frontera, el maestro Argomedo, que era el promotor, fundador de estos estudios sobre el urbanismo fronterizo. Yo estaba en segundo semestre aquí en la facultad y yo le ayudaba cuando venía a dar sus cursos de educación continua aquí en la facultad por una semana. Y traerlo costaba trabajo y era como una autoridad, pero ya tiene muchos años esto. Entonces llegaba así como con 5 o 6 carruseles de diapositivas, de libros, comenzábamos a las 10 de la mañana a acomodar todo, ¿sí? Y la plática era a las 5 de la tarde. Era muy complicado trasladar a un maestro. El maestro Argomedo, la última vez que lo vi, fue intentando entrar al doctorado aquí en la facultad, lo cual no logró. Se fue al Colegio de México y ahí está, el doctor Argomedo. Pero ahora, con esta movilidad que existe, pues es el ejemplo del doctor, ¿no? Se puede mover, estudia, pero aparte de investigador en la universidad, en Ciudad Juárez, el doctor González Milea ha formado parte de un seminario de aquí de la facultad, que es el Seminario de Arquitectura y Urbanismo del Septentrión Novohispano, el cual coordina el doctor Luis Arnal. Esta modalidad de participar en el seminario, que ya tiene mucho tiempo este seminario, es haciendo este tipo de pláticas, congresos, diplomados y sobre todo publicaciones. Entonces, el doctor ha participado en diferentes publicaciones del seminario. Actualmente estamos por sacar el 5º tomo, ¿no? que estamos ahorita interviniendo. Son publicaciones que se tienen aquí en la facultad. Y vamos y venimos. Cuando no nos encontramos en Chihuahua, nos encontramos en Ciudad Juárez o nos encontramos aquí. Entonces, este seminario, que es de la facultad, nosotros nos movemos el día 26 con la doctora Diana Ramiro Esteban, que también forma parte de este seminario, nos toca ir a Saltillo, ¿no? Y vamos a hacer levantamiento urbano, levantamiento de todo, de lo que requerimos para nuestro proyecto. Entonces, por allá, el doctor González Milea en Saltillo, bueno, y en Monterrey, es conocidísimo ya, ¿eh? O sea, no crean que tiene 30 años en Ciudad Juárez, o sea, tiene muy poco, pero sus estudios, sus investigaciones y la charla que hoy nos va a dar, a veces en la academia se llaman líneas de investigación, ¿no? Así como líneas, es como si fuera una línea recta, ¿no? Yo con el doctor Arnal lo hemos platicado, son como pequeños brazos, ¿no? Cuando uno investiga algo, le comienzan a salir brazos a las investigaciones, vertientes que se van moviendo, no son fijas. Entonces, este brazo, estas investigaciones que tiene el doctor, han dado motivo a diferentes publicaciones y artículos, ¿no? Cerca de 40 artículos, ¿no? Y publicaciones. Uno de los intereses de estar aquí con ustedes en estos miércoles de la FA es esto de estar con los jóvenes de la licenciatura. En los eventos que hacemos, los cuales son patrocinados por DEGAPA de la UNAM y nos mandan allá, al norte sobre todo, son eventos en los que se participan académicos, investigadores, cronistas, alumnos de licenciatura y de posgrado. Tenemos un amigo por allá en común, Miguel Ángel, que es muy entusiasta
y participamos con los alumnos. Es una forma de ir divulgando y de que se vayan incorporando estos proyectos poco a poco. No se hace investigado de un día para otro, ¿no? Estas investigaciones no se hacen de un día para otro, es meterse, investigar archivos y salen las publicaciones. La dinámica que vamos a llevar a cabo aquí es de charla, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, en ese momento pues, nos avisan y la resolvemos, ¿no? Para no dejarlo esto al final y cosas, ¿no? Ale. A ver, los compañeros que están al fondo, si se quieren acercar, por favor, aquí para que… Es que con esto del reflector no nos alcanzamos a ver, entonces se pueden acercar para que… Ya les preguntamos a los que llegaron primero qué promedio llevan, en qué taller están, si están de acuerdo con sus maestros, y ahora les toca a ustedes. ¿Por qué están aquí si todos tienen entregas? ¿No? Es casi, tenemos 3 semanas después de la mitad del semestre, ¿no? Aquí, ¿no? Más o menos andamos a la mitad, es cuando se empieza a ver la crisis de los alumnos, porque ya saben que van a reprobar. ¿No? Sí. Es cuando ve uno muchos planos, maquetas, todos corriendo, ¿no? Más o menos estamos como la mitad, pasaditos de la mitad. Bueno, pues sale, adelante. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, agradezco mucho al arquitecto Marcos Massari, a la arquitecta Cecilia Mejía, a la doctora Diana Ramiro, al arquitecto Juan Aguirre, todo lo que hicieron para que yo pudiera estar aquí. Bueno, sin más voy a empezar y creo que como no somos muchos, lo más fácil es que si hay duda o ganas de comentar algo, vamos a levantar la mano. Tenemos hasta las 4 de la tarde, pero no creo que nos tengamos que ir hasta tan tarde. Pero bueno, miren, la idea de esta plática es hablar un poquito sobre cuáles son los problemas o las dificultades que tenemos en las ciudades del norte y sobre todo las ciudades fronterizas para la protección del patrimonio urbano. Para toda persona que se acerca por primera vez al norte y sobre todo a la frontera, uno empieza a perder como de vista referencias y uno se empieza a preocupar, uno se empieza a preguntar si uno está en México o aquello es otro país. En efecto es otro país, un poquito más cerca, así. En efecto es otro país. Sin embargo, ¿cómo podemos definir lineamientos o guías para ir dejando líneas, programas de protección, no solo de edificios históricos, sino también de áreas urbanas históricas? Cuando llegamos a las ciudades fronterizas, lo primero que vemos es que el norte, el centro como que el centro es fugitivo, no hay un centro como los que conocemos aquí. En el centro de México o en el altiplano, la regla más o menos común es que la ciudad consolidada hasta el siglo XIX es la que más o menos define los perímetros de protección de las áreas históricas de ciudad. Y sin embargo, y aquí viene un poco la importancia de la investigación, en el norte ni siquiera tenemos historias de cada ciudad que nos expliquen cómo surgen y evolucionan y van definiendo su forma las ciudades. De manera que Juárez, Matamoros, Tijuana, por poner los casos más fáciles, es muy difícil, ha sido muy difícil encontrar la manera para definir qué cosas se protege y qué no, y dónde podemos hacer arquitectura contemporánea y cómo debería de ser, en fin, ¿no? En este sentido, así que la plática quiere enfocarse en dos asuntos principales, pero antes que nada, no pensé adecuado traer una reflexión teórica muy sesuda. Eso luego se puede hacer en un seminario más chico, pero sí hay que explicar un par de cositas, aunque sea muy rápido, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte a definir el patrimonio urbano como un conjunto de barrios y agrupaciones de casas o edificios que forman parte de la ciudad. Es decir, la ciudad misma sería la que se puede definir como un patrimonio urbano, no solo desde su equipamiento, sus banquetas, sus áreas verdes, sus instituciones, edificios que prestan servicios de salud, de educación, etcétera, sino la vivienda misma, ¿no? La vivienda misma define de alguna manera un elemento del patrimonio sobresaliente. Esta manera de definir el patrimonio urbano está como fuertemente apoyada en la experiencia de las ciudades
desde las cuales se ha construido el conocimiento en los últimos 300 o 450 años, porque hay que reconocer que han sido las grandes ciudades que de alguna manera son sedes de gobiernos centrales o las grandes capitales nacionales, de donde se ha construido muchas veces todo el conocimiento y por ello muchas de las herramientas para implicaciones prácticas como la conservación. Pero aparte de la frontera de México con Estados Unidos, hay muchas otras fronteras, como toda la frontera de Venezuela y Colombia con el Amazonas, por ejemplo, donde están ocurriendo muchísimas cosas y no necesariamente esto ha sido el protagonista principal en la historia. Entonces, esta primera definición de lo que es el patrimonio urbano está fuertemente anclada en una visión tradicional que tenemos de las ciudades, donde el centro histórico es importantísimo. Pero, desde un segundo punto de vista, pensemos en los elementos que forman parte de modelos urbanos de épocas anteriores. Y con esto, la intención de la plática es acercarles dos pequeños elementos que son fundamentales para entender cómo surgen y evolucionan las ciudades del norte. Por eso la pregunta que ustedes ven al final, ¿seguir por los modelos o comenzar por los sitios? Seguir por los modelos implicaría querer aplicar la Carta de Washington de Conservación de Áreas Históricas de Ciudad de 1987 a todo lo que se nos pone enfrente, ¿no? A cualquier problema, y meterla con calzador. La otra, que es la que vengo a explicar, es que es mucho mejor empezar por los sitios. Hay que entender primero los lugares antes que pensar en aplicar cualquier norma o carta. Vamos a hablar básicamente de estos dos modelos. Esto es Ciudad Juárez. En el lado izquierdo está un mapa que se dibujó en 1930 por la Comisión Nacional de Riego. En Ciudad Juárez la gente lo sabe, pero en otras regiones no. Ciudad Juárez fue sede de uno de los grandes proyectos de planeación nacional, cuando estos giraban en torno al problema alimentario y por supuesto del asentamiento. El sistema de riego número 8 me parece que se llamaba, ¿no? Estamos hablando entonces de un valle agrícola, ustedes lo pueden ver. Y del lado derecho, otro elemento que existe en todas las ciudades, igual que la agricultura se dio en todas las ciudades. Pero en el norte es mucho más enfática esta huella. Entonces, del lado derecho tenemos un elemento muy poco estudiado, muy poco comprendido, que es el famoso patio de ferrocarril. Ustedes habrán escuchado esas historias de Pancho Villa con sus secuaces parando los ferrocarriles, o cuando los sindicalistas del Ferrocarriles Nacionales de México detenían la producción, la circulación de mercancías en los 50 y los 60. Todo esto se hacía a través del manejo de este elemento tan importante que es el patio de ferrocarril. Estos son los dos puntos en los cuales voy a profundizar entonces: el legado del poblamiento agrícola de los siglos XVIII y XIX y el patio de ferrocarril como generador de la forma urbana. Repito, estos dos elementos son muy importantes en otras latitudes del país, en el sur, en Chiapas y también en otros países, pero en el norte de México y en la frontera tienen una presencia mucho más marcada. Este es un primer, ¿cómo concebir la urbanización agrícola o agraria? Este mapa se elaboró también en la década de 1930 del famoso Valle de Juárez. Son 66 kilómetros de cuenca de riego, desde Ciudad Juárez hasta un lugar en el sur que se llama El Porvenir, que está a 66 kilómetros. Toda esta área, desde 1750, los cronistas, el padre Agustín Juan Morphy, que viajaban por ahí, siempre hablaron de que esta era una de las aglomeraciones más importantes en el camino real hacia el septentrión novohispano, lugar obligado de paradas, de mantenimiento. Y sin embargo, todo el mundo hablaba desde entonces, desde 1750, de lo perniciosa que era su gran dispersión a través del territorio. Esta dispersión se debía sobre todo a un proyecto agrícola de asentamiento que se había pensado muy bien. Ahorita vamos a ver un poco a detalle esto. Pero antes déjenme darles una pequeña presentación de lo que es el área central de Ciudad Juárez. Tenemos una maraña de calles, caminos rurales con vestigios de acequias, de regadío, con un intento de trazado reticular de una etapa de evolución de la ciudad en el siglo XX. Una cosa de veras
de difícil lectura, y eso solamente estamos hablando de un plano. Este sería el gran patio de ferrocarril de la ciudad. Estamos a 200 metros del centro de la ciudad nada más. Entonces no hay manera de entender esto, ni de gestionar o encaminar la protección del patrimonio urbano ni arquitectónico, tomando como ejemplo Morelia o México. Definitivamente necesitamos saber otras cosas. Esto es lo que, así es como se ve. Esta es una foto aérea de 1970, ¿no? Ups. No hay una traza regular. Y sin embargo, fíjense ustedes lo que está definiendo el municipio como área de protección para el centro histórico. No les voy a enseñar ahorita fotografías, pero este criterio, esto es con lo que se está trabajando la protección del centro histórico en Ciudad Juárez, está fuertemente basada en los edificios monumentales. Muchos edificios son de influencia norteamericana, muchos otros son viejas casas de adobe, pero no hay claridad respecto a cómo hablar de un área primigenia de la ciudad como para empezar a hablar sobre planes o guías para la protección. Bien, Ciudad Juárez, como muchas otras ciudades del norte, surge como una misión franciscana. Es tal vez la única misión franciscana que hoy tiene el estatuto de metrópolis. Tal vez en otra conferencia habría que discutir qué es eso de ser o no ser metrópolis, porque, bueno, eso es muy relativo. Pero es la aglomeración más antigua que tiene el rango de metrópolis en la frontera. Les voy a mostrar un pequeño párrafo, les prometo que es la única lámina de contexto, les pido que la lean junto conmigo, sobre cuál es el origen del poblamiento, de poblamientos agrícolas como Ciudad Juárez. Siendo el beneficio del riego el principal medio de fertilizar las tierras y el más conducente al fomento de la población, pondrá particular cuidado el comisionado en distribuir las aguas de modo que todo el terreno que sea regable pueda participar de ellas, especialmente en los tiempos y estaciones de primavera y verano, en que son más necesarios a las sementeras para asegurar las cosechas, a cuyo fin, valiéndose de peritos e inteligentes, dividirá el terreno en partidos o heredamientos, señalando a cada uno un arbollón o acequia, esto es un canal, que saldrá de la madre principal, el canal principal, con la cantidad de agua que se regule suficiente para su regadío en los enunciados tiempos y en los demás del año que los necesiten, para cuyo medio sabrá cada poblador la saca o acequia con que deberá regar su heredamiento. Estas son ideas de los Borbones de la segunda mitad del siglo XVIII que dejan una huella como muy importante en las ciudades. Uno no está acostumbrado a pensar en poblamiento y agricultura. Dicen los libros escritos en inglés y los de los británicos y norteamericanos que la ciudad agrícola es una primera fase, ¿no?, del origen y evolución de la ciudad, pero que rápidamente se olvida y luego sigue la ciudad industrial, etcétera. Bueno, esto no necesariamente es así cuando uno conoce otros territorios. Este es un bellísimo mapa que dibujó un ingeniero, Salazar y Larregui, en 1852. Bueno, pueden ustedes ver la gran dispersión de este valle que yo les comentaba, junto con estas redes de acequias. Estas áreas de aquí son los partidos o heredamientos, que son los que van a definir la estructura urbana tan peculiar de esta ciudad. Cultivos de viña, de maíz, de trigo y árboles frutales sobre todo. Después el cultivo de viña se abandona y empieza a ser muy popular el cultivo de algodón porque se paga mejor. Este no es un tema para historia del urbanismo, pero un historiador de la economía, ahorita que hablábamos de Gustavo Garza, podría obtener unas deducciones interesantes sobre si se necesitaban áreas más grandes, más chicas, o mejor o peor regadas, ¿no?, para cultivar algodón en lugar de vid. En el norte yo creo que este problema de la agricultura es asociado al poblamiento o a la urbanización es muy importante y persiste hasta los distritos de riego. Más adelante, ya en 1890, se definen mejor estos partidos. Está el partido Romero, el partido Juárez, el partido Lerdo, el partido Iglesias, y pueden ustedes ver toda la red de caminos. Aquí no se ven las acequias, con una escasísima área de construcciones y en todo caso muchísima dispersión, ¿sí? Ya para principios del siglo XX,
Llega el ingeniero Manuel Mendiola y plantea un sensacional proyecto de una cosa que entre comillas él llama ciudad moderna. Y dice, es horrible y tremendo tener puercos, gallinas y pollos a 200 metros de la plaza principal de la ciudad. Esto no es una ciudad moderna, necesitamos buscar una manera de higienizar esta ciudad. Este es un capítulo de la historia del urbanismo como muy famoso, el de la ciudad higienista. Entonces Manuel Mendiola propone trazar esta retícula, que ustedes la vieron insinuada en el dibujo de la traza urbana actual, y sin embargo, ustedes… Vamos uno más. Ok, eso es. Y sin embargo, es evidente que esta traza iba a provocar una serie de ajustes complejos, ¿no? Con estos viejos callejones y redes de acequias, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Esto es lo que provoca que la traza de la ciudad sea tan compleja. No solo el hecho de que se haya preservado la estructura agrícola, sino también el intento por homogeneizar esta traza. Esto hace que en nuestros archivos tengamos unos expedientes bellísimos, de verdad, sobre varias etapas de la ciudad donde se está lotificando, y la acequia siempre es un elemento fundamental, ¿no? En este momento, Juárez ya, esto es finales del siglo, 1900, Juárez ya va a ser la famosa ciudad donde se decide la Revolución Mexicana, es decir, una ciudad con presencia política muy importante. Y estos son los tipos de dibujos que practican los agrimensores para la elaboración de catastro y regulación de la propiedad. Es evidentemente importante la huella que tiene el poblamiento agrícola en esto, pero al mismo tiempo se está impulsando todo el proyecto de la ciudad moderna, que es el de la ciudad reticular, junto con este modelo. Grandes manzanas divididas en 3 lotes y aparejadas con un callejón en el centro, o lo que en Estados Unidos llaman alley flat también, que es irlandés en realidad, como que falta investigar más de estas cosas, y calles a los lados, ¿no? Estos son los lotes de la ciudad moderna y los anteriores son los lotes de la ciudad agrícola. Por supuesto, se presentaron situaciones muy complicadas como esta, ¿no? Esta es una famosísima viña que estaba en el centro, a 150 metros de la plaza principal. ¿Se la imaginan? ¿Se imaginan una ciudad llena de viñas y membrillos, manzanas y… ¿no? Hay que recordar, perdónale, que Chihuahua, si le damos una restiradita a sus barrancas, que tiene muchas, es casi el territorio de Francia, más o menos. Cuando dice el doctor que están dispersos, si algo no tiene preocupación para construir, es área. Ustedes pueden ver el perfil de la ciudad y contesta perfectamente a que no tienen problema, ¿no? Entonces, se mantiene. Allá posiblemente el reglamento de construcción le dé más metros a la troca que a la construcción, ¿no? Aquí el cajón es 2.40 por 5, ¿no? El más grande, allá puede ser de 7, 8. Allá es más grande. Mucho más grande. Entonces, y meten 3. En un concurso de vivienda que nos invitaron Elide y Elian, decía, ¿en qué categoría le entramos? Y revisamos las categorías y algo que se nos hizo curioso es que la categoría más baja en metros cuadrados era de 25 metros cuadrados. Dijimos, ¿pero por qué? Si lo que sobra son metros, ¿no? Pero sí hay que tener eso de que el territorio es grande, ¿no? Entonces se devuelve la viña de Manuel Lucero para prolongar una de las más importantes calles de la ciudad, que es la 16 de septiembre, que es lo que pudo haber sido un paseo de la Reforma o el paseo Venustiano Carranza de San Luis Potosí, en fin, hasta ahí como que había alguna serie de referencias con ciudades mexicanas. Entonces, bueno, en esta idea de tratar de ubicar los referentes del origen y evolución de Ciudad Juárez, pues empezamos a agarrar estos callejones y estamos haciendo una serie de estudios con alumnos de investigación, algunos son de Juárez, otros son de fuera, que quieren trabajar esto de la ciudad agrícola, porque están convencidos que la agricultura urbana no es un invento nuevo, esto siempre ha existido, el problema es que hay que documentarlo localmente, cómo ocurrió y cómo se perdió. Entonces estamos trabajando sobre una serie de sectores de la ciudad que hemos encontrado como muy interesantes y estamos elaborando análisis de manzana
Tenemos algunas referencias de las construcciones antiguas ubicadas con viejos mapas, otros mapas además de los que les enseñé, que en algunos casos persisten, pero en otros casos desaparecen. Por ejemplo, tengo que apuntar para allá, ¿verdad? Ok, cuadrante 1. Bueno, a ver. En otros casos, por ejemplo, desaparece. Este callejón desaparece completamente aquí, sin embargo, queda grabado en toda la lotificación, ¿no? Otro tema que es importante insertar aquí es que toda esta área de ciudad, aparte de que ha de haber tenido tuvo muchas casas de adobe grandes asociadas a viñas y plantíos de árboles frutales, se consolida en realidad en la década de 1930. Entonces estaríamos hablando también del patrimonio reciente, o patrimonio moderno. ¿Cómo le hacemos para protegerlo? No son grandes obras ni grandes edificios, pero hace falta proteger algo del carácter primigenio de la ciudad. ¿Qué estamos haciendo en estas partes? Bueno, pues estamos haciendo análisis en distintos planos con apoyo de fotos aéreas. No existe un catastro sistematizado en la ciudad de este tiempo, entonces supongo que esto puede ser un insumo también. Toda la ciudad está llena de este tipo de lotificación. Aquí hay un intento por homogeneizar la ciudad moderna, pero sin embargo hay huellas que no desaparecen, ¿no? Como este viejo canal de acequia. Estamos trabajando, por ejemplo, en ciertas manzanas en nivel más detallado. Estas, por ejemplo, es un proyecto que estamos haciendo con estos chicos. Después de hacer un levantamiento a detalle de todo lo que está construido mal, bien, sin prejuicios, todo, le pasamos una brochita a todo aquello que está hecho con lámina de cartón, fierro, muros huecos, perfiles de hierro, y nos queda esto. Esta es la construcción de adobe que permanece en estas dos manzanas respectivamente. Los planos catastrales incluso señalan servidumbres de paso que corren de lado a lado por el centro de las manzanas, eran los viejos caminos rurales también, pero por alguna razón se fueron invadiendo. No les voy a decir todo esto a nivel del paisaje horizontal, de caminante, la confusión que tantas formas de construir provocan, pero esto más o menos empieza a dar alguna orientación. Respecto a las áreas de ciudad moderna, estamos también levantando varios mapas a partir de los archivos de catastro para ubicar las casas más viejas que tienen patios en el centro. Aparecen algunas así, que todavía lo tienen insinuado, aunque se haya modificado, y otras en donde está completamente transformado, ¿no? Para que se den una idea de cómo son estos lugares. Es muy difícil escoger imágenes, la verdad, porque cada vez que las vuelvo a revisar pienso que hay que descubrir muchas cosas. Este es un típico aspecto del centro de la ciudad, en donde hay una acequia y donde hay un camino al lado de la acequia. El otro camino probablemente se invadió, pero tenemos viejas casas de adobe de una planta a ambos lados. En otros casos, la acequia es completamente negada, ¿no? Se oculta la ciudad, se le confina porque se hicieron fraccionamientos que prácticamente le dan la espalda, ¿no? Las perspectivas de la ciudad moderna, en cambio, son un poquito más regulares, pero todo esto que están viendo se construye entre 1900 y 1940. No es una construcción de grandes aires, vaya, pero mucho uso de tierra, por supuesto, ¿no? Y bueno, toda una búsqueda por alturas bajas, etcétera, ¿no? Un detalle más del poblamiento agrícola, antes de pasar a la parte de los patios. Hay muchísimas poblaciones que se fundaron en el siglo XIX y principios del XX. Este tipo de poblaciones aparece también muy poco en las historias del urbanismo, porque se pensaban como comunidades rurales, pero son pequeñas comunidades
agrícolas, urbanas o urbano-agrícolas desde otro punto de vista. Esto es en Las Cruces, Nuevo México, a 10 kilómetros de Ciudad Juárez. Este es un ejemplo de cómo fueron pensados estos pueblos. Tienen pocas casas alineadas hacia las calles y huertas en el interior, incluso pozos, ¿sí? No viene aquí al caso explicar la historia de este modelo de asentamiento, sino solamente explicar que es en realidad un tipo de población muy frecuente. Otra cosa curiosa, por ejemplo, hay poblaciones como esta, San Juan de Sabinas, que tiene jurisdicciones territoriales municipales muy amplias, ¿no? Estas son un poco las perspectivas que se alcanzan a ver. Aquí atrás hay nogaleras, por ejemplo, muy viejas, ¿no? En los corazones de manzana, por lo general, ocupados, ¿no? Bien, si tienen esta imagen presente o tratan de grabarse sus elementos, díganme qué opinan con esta propuesta que están haciendo los norteamericanos para regenerar estos pueblos, porque les parece que esta forma de vida agrícola es lo más inconveniente y dicen, necesitamos llenarlos de gente, ¿no? Y entonces en Las Cruces se está planteando este Downtown Master Plan Sustainable Design, en este pueblo Las Cruces. Se están conservando muy poquitas de las casas de tierra, pero en un radio de 9 manzanas se está creando un cinturón con edificios, o se está proponiendo un cinturón con edificios hasta de 4 niveles. Porque el gran problema de muchos de los pueblos o ciudades del sur de los Estados Unidos es que los centros históricos han perdido funciones, el gran tema de la suburbanización, todo el mundo vive en sus suburbios, va a los malls, usa sus camionetas, usa los centros comunitarios cercanos a su barrio o suburbio, y el centro se está despoblando y no saben cómo hacerlo. Entonces ellos están proponiendo este tipo de cosas, ¿no? Para que se den una idea. Por supuesto, esto no está construido en tierra, son esas construcciones huecas que parecen refrigeradores en verano y que en invierno parecen hornos. El adobe no forma parte de estas opciones, pero este pueblo de Las Cruces es un pueblo de este tipo del que les estoy hablando, ¿no? Vámonos rápido al siguiente, tenemos todavía 15 minutos aquí para las 3. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al tema de los ferrocarriles. ¿No? ¿Quién conoce Ciudad Juárez? ¿Nadie? Yo fui de pequeño, nada más. Mis padres, por X o Y razón, a los 3, 4 años me llevaron, a mí y a mis hermanos. Pero no, o sea, de lo poco que yo recuerdo es, pues, como ya lo ha venido mencionando el doctor, es una ciudad con una morfología demasiado antigua. O sea, y contrasta mucho con el simple hecho de que está la frontera y la retícula, como ya lo hemos estado viendo, es totalmente, bueno, no es exactamente, no es reticular, gracias. Y contrasta muchísimo con el ordenamiento el ordenamiento que tiene Estados Unidos enseguida. O sea, se ve, parece que estás en otro, pues vaya, planeta, porque en realidad están los asentamientos irregulares, que son los que más, que es lo que yo he estado leyendo sobre la Ciudad Juárez. Están como le digo, los asentamientos irregulares, que son los que predominan en todo el país, y en su mayoría, pues sí, lo que resalta tanto es este contraste que hay entre México, o sea, la retícula que abunda con la de Estados Unidos, y es de lo poco que yo recuerdo, que decías, mamá, pues a veces no nada más en el urbanismo, fíjate que algo dice la gente, hasta el clima, ¿no? Si te vas a Ojinaga, de este lado, no existe, y nada más pasas la raya, y bueno, parece que riegan las carreteras, es verde, o sea, cambia todo el paisaje natural. Del lado de Ojinaga es muerto, ¿no? Y inmediatamente que pasas, así 10 metros, comienzas a rodar por la carretera y es, como dices, otro planeta. O sea, es un fenómeno para estudiar, pero es aspecto natural, ¿eh? O sea, no hay construcción. Pasando Ojinaga, tardas en encontrar una población ahí en cruces de carretera sobre Texas, ¿no?
Presidio Tech. Pero sí cambia todo, o sea, dices, ¿cómo? O sea, como decía el doctor, de este lado de Ojinaga encuentras unos terrenos inmensos, ¿no? Por ahí ves unos trailers, unos Thornton, poca gente, pocos locales. Pero pasas y el aspecto, la temperatura, el color, cambia todo, ¿no? La moneda. Bueno, si quieren, termino con la parte del ferrocarril y abrimos un espacio de discusión, ¿sí? Para terminar de redondear. Yo sé que este tema de las acequias y los caminos rurales como patrimonio urbano puede ser muy desafiante pensar en esto como urbano, pero en efecto, como les demostré, esta es la idea del poblamiento con la que se crean estos pueblos, ¿no? Esto es lo que debería entenderse más como patrimonio urbano. El tema del ferrocarril ahora, voy a tratar de resumir porque es como, hay muchísimo trabajo de investigación aquí que me gustaría como compartir, pero bueno, el ferrocarril se dice en México que aparte de 2 o 3 líneas fue, y sobre todo en el norte, construido por norteamericanos con fines de extraer nuestras grandes riquezas y llevárselas a las grandes plantas fundidoras norteamericanas, la madera, los metales, ¿no? Entonces, el ferrocarril en México, en el norte, tiene esta carga negativa del intervencionismo con el que fue creado, ¿no? Y sin embargo es un elemento muy poco estudiado. Por ejemplo, entre los arquitectos hay ya trabajos, ¿no?, de investigaciones sobre cómo era la arquitectura ferroviaria en sus primeros años, pero hay este elemento del patio como elemento urbano que se pierde mucho de vista. Este es uno de los primeros planos que se elabora por un ingeniero, Kingman, para el patio de ferrocarriles de la ciudad. Esto que ven aquí es la acequia de los indios mansos que estaban asentados en Juárez. Esto va a dejar una huella indeleble en la ciudad, pero el patio de vías no era solamente un patio de maniobras. Se convirtió en un patio de maniobras a partir de la utilización de la electricidad y del combustible fósil. Pero en tiempos de uso del carbón, estos patios estaban destinados a tener áreas para equipamiento y barrios obreros. No en todos los casos se logró esto. Hay algunas ciudades que sí lo lograron, pero no todas. La idea de este patio, o de estudiar este gran espacio que tiene como 26 hectáreas en el centro de la ciudad, es que el ferrocarril se va a ir del centro. Como les dije, está a 150 metros del centro. Una vez que se vaya, ¿cómo definimos la discusión de cómo cuidar este espacio y qué hacer con él? Tú, si tuvieras una compañía constructora y te doy 26 hectáreas en el centro de una ciudad, imagínate lo que no harías, ¿no? Es negocio redondo y seguro, y sin embargo es un elemento patrimonial de la ciudad muy importante, porque explica su forma. Voy a hacer un breve recorrido sobre los patios ferroviarios en el norte, para explicar esta importancia. Este es el patio ferroviario de Ciudad Porfirio Díaz. ¿Alguien sabe cómo se llama hoy Ciudad Porfirio Díaz? Bueno, pues es Piedras Negras, Coahuila, ciudad fronteriza que está frente a Eagle Pass. Es uno de los patios más bellos y complejos que hay en el norte mexicano porque tenía una fábrica de fundición de piezas para ferrocarril. O sea, no se fabricaban ruedas, pero sí se fabricaban ejes, por ejemplo, ejes de hierro. Y hay una cantidad de casas para colonias. Este es el área de taller y esta es la pequeñita área de maniobras, la pueden ver, es muy, muy reducida. Aquí hay aduana, hay hoteles, club, hay una casa de boliche y hay para mexicanos y norteamericanos, en fin, es todo un complejo urbano. Este es el aspecto que tiene hoy en el área en foto aérea, ¿no? Esto es lo que queda de la Casa Redonda y aquí están repartidas las áreas de casas. Y sin embargo, tienen un gran problema. Ferrocarriles Nacionales de México se liquida, ustedes saben, y entonces muchísimas cosas o muchísimos edificios como estos se quedan en manos de pensionistas, de gente que es de Ferrocarriles Nacionales pero se quedó ocupando las casas y no tiene dineros ni recursos para mantenerlas. La gran duda entre las autoridades en las ciudades es si se les puede sacar
de sus casas, si esto es legítimo o no, o si podemos encontrar maneras de cooperar con ellos para ir protegiendo este entorno urbano. Aquí, por ejemplo, falta hacer un estudio para saber cuánto del saber obrero del trabajador de patio, carpintero, mecánico, herrero, queda todavía en esta área como parte del patrimonio intangible de los grupos que viven en estas áreas, y esto les sirve para trabajar, y muchos migran, ¿no? Es decir, el patrimonio industrial no como conjuntos de fábricas, sino como saberes técnicos que posee la población, ¿sí? Chihuahua tiene aunque no tiene el mismo planteamiento que Piedras Negras, sí anuncia la creación de un barrio obrero en esta parte, aquí con mucha más contundencia, son de los mismos años, pero son distintos proyectos, ¿no? Esto va a dejar huella en el área de expansión de la ciudad en 1920, o sea, todas estas líneas van a determinar el trazo de manzanas, ¿no? Y el área de operaciones queda propiamente aquí, y esta es una pequeña área industrial. Este es el famoso río Chubíscar o canal que divide la ciudad de Chihuahua en dos. Este era un hospital para ferrocarrileros, por ejemplo, y aquí hay una escuela y un comedor colectivo. Por ahí de los 80s, el patio perdió funciones, entonces el gobierno del estado dijo, tengo tantas hectáreas, ¿qué hago? Pues colocar mi mejor obra al centro, ¿no? Y entonces manda a colocar un centro de convenciones justo a la mitad del patio, ¿no? Y derribaron el comedor colectivo, la escuela y el hospital y las casas que había dentro del patio. Y yo me pregunto si fue una buena intervención o fue una mala intervención, porque en mi opinión esto no explica, no nos ayuda a entender el concepto de patio de vías como generador de forma en la ciudad norteña y fronteriza. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, Sabinas, Coahuila. Sabinas es la sede, para quien no sepa, es la sede de la provincia o de la región en México de donde proviene casi el 95% del carbón mineral de todo el país. Es la capital o la cabecera de la región carbonífera de Coahuila. Esta es una ciudad que también surge en 1882. Esto que ven aquí es el patio de vías. El patio de vías abarca todas estas manzanas delgadas, más o menos en un perímetro que llega hasta acá. Ustedes pueden ver cómo lo que sigue son manzanas cuadradas. Este es el patio de vías hasta acá, abarca todas estas manzanas alargadas. Hay en la historia del ferrocarril como muchos vacíos todavía, no sabemos cuántas, o sea, sabemos, o los arquitectos hemos hecho estudios más bien sobre edificios de ferrocarril, pero no nos hemos puesto a pensar en las funciones de los patios, dependiendo de los tramos en los que se ubicaban. Unos nada más tenían un tanque de agua y un tanque de aceite, pero otros, como el de Piedras Negras, eran ciudades completas, ¿no? Este es el de Sabinas y era un poquito más complejo. Originalmente se piensa como una congregación agrícola, pero ya se están definiendo todas las áreas de casas que van a estar sirviendo al ferrocarril y representan estos lotes de aquí. Esta es la vía del ferrocarril o una servidumbre de paso para el ferrocarril. Este es el plano más antiguo, lo hace un danés que no viene aquí a cuento explicar su historia porque nos tomaría otro rato, ¿no? Y sobre esto, bueno, se elaboran una serie de variaciones, en los archivos podemos encontrar planos muy diversos de distintas etapas de funcionamiento del patio, y no quiero también saturarlos, pero hay diversos, ¿no? Empiezan a lotificar todas estas áreas, pero ustedes vieron que todo esto actualmente está urbanizado, ¿sí? Un caso más, bueno,
Esta es una foto de 1970, me parece, del mismo patio de Sabinas, ¿no? Este es el río Sabinas. Y un caso más, que sería el de Nuevo Casas Grandes. Nuevo Casas Grandes está ubicado en el norte de Chihuahua y era una de las estaciones más importantes del ferrocarril hacia la Sierra Madre Occidental, de donde principalmente se extraía madera de toda la Sierra Tarahumara. Esta ciudad se plantea en torno al patio de ferrocarril, a partir de aquí se traza completa. Este sería el perímetro dentro de una fotografía actual, aérea, bueno, más o menos actual, con una serie de intervenciones que hizo el municipio en este mismo plan de que de pronto se vuelve obsoleto el patio de vías y los gobernantes no saben qué hacer con él y lo utilizan como terreno vacante y lo empiezan a llenar de cosas, ¿no? Entonces se están haciendo estas cosas, ¿no? Se colocó primero una gran torre conmemorativa en el centro del patio y una gran cucaracha, yo le llamo la cucaracha porque es una cosa así que se te está como lanzando y que no le ves los miembros, que es un foro al aire libre, pero a la mitad del patio, sin ninguna comprensión como de cómo estaban pensados los patios como áreas urbanizables, y incluso se ha permitido que dentro del mismo patio la Secretaría de la Defensa Nacional levante estos edificios para sus soldados, ¿no?, que ya los conocemos. Bueno, pues no había idea de qué hacer, ni siquiera había estudios del patio, es lógico, pero sabemos ahora que el patio es importante para las ciudades norteñas y podríamos un poco pensar en estos elementos, ¿no?, cómo regularlos, en fin. Esta es la vieja estación, el edificio, con otra vista. A un arquitecto con muy buenas intenciones se le ocurrió hacer este pequeño paso de piedra. Si ustedes vieran la estereotomía, no tiene nada que ver con el norte, ¿no? Además es muy bajito, por ahí no pasa ninguna locomotora tampoco, ¿no? Y de esta manera como que se van perdiendo, ¿no?, estos referentes, para no hablar de centros históricos, estos referentes tan importantes, solamente hablé de dos: las acequias y los caminos rurales y los patios de vías, como elementos generadores de la forma urbana en el norte. Para concluir, una pequeña reflexión, porque esto también es tema de historia, y yo estoy convencidísimo de que si los arquitectos y urbanistas no nos sentamos a hacer la historia que necesitamos para discutir de los temas que necesitamos discutir, no creo que un historiador político o un historiador diplomático la haga, ni un historiador social necesariamente, aunque hay algunos que sí se acercan mucho, ¿no? Todo esto empieza como a confundirse desde 1900, se empiezan a publicar muchísimos álbumes que hablan de estos contrastes que mencionaba ahorita el maestro, pero también hablábamos ahorita, entre la ciudad norteamericana y la ciudad mexicana, ¿no? Y se pinta a la ciudad norteamericana, por supuesto, como una ciudad que está viviendo un boom impresionante, que también esto hay que recordarlo, esto estrictamente hablando, en la línea fronteriza fue raro. Creo que El Paso, Texas fue la única ciudad que tuvo un boom constructivo impresionante semejante al de Chicago. Ni San Diego es otro tipo de ciudad y está más lejana de la línea, ni tampoco Brownsville, San Antonio quedaba muy lejos, y se hablaba mucho de este paisaje, especialmente de Juárez, pero de muchas otras ciudades fronterizas también, se habla mucho de este paisaje, ¿no? Pero el discurso de estos fotógrafos era que el contraste entre esta gran ciudad del Paso, Texas, que estaba creciendo, y esta ciudad de adobe, pues era como incomprensible, ¿no? Este es el contexto en el cual Manuel Mendiola, el del famoso plano reticular que les mostré hace unos momentos, se propone intervenir y desaparecer esta forma de vida rural, agraria, sobre la cual sabemos hoy muy poco, ¿no?, pero que yo creo que merecería la pena considerarla como un ámbito de patrimonio urbano, por supuesto. Y esto únicamente se puede hacer, en mi opinión, a través de los estudios de caso. Está muy bien tener presentes grandes teorías, grandes historias, pero sabemos muy poco de estas regiones en realidad, así que la invitación es a
explorar o discutir las múltiples expresiones de lo urbano en el norte y la frontera. Y con esto cerramos así. Ahorita que comentaba esto, el doctor, estábamos haciendo un catálogo con Élide, ¿no? Ya la preocupación es grave, ¿no? En Ciudad Juárez. La semana pasada, le comentaba al doctor el lunes, de esta intervención que se hizo a la aduana, parece que una fotografía estaba en la parte de atrás, ¿no? Y resulta que la aduana, la fachada tiene dueños por pedazos. Entonces es un edificio emblemático, como dice el doctor, el centro es así, todo está en el centro. O sea, está la Misión de Guadalupe y a 3 metros está la nueva catedral, ¿no? O sea, está la Misión de Guadalupe y pues a 4 o 5 metros se construyó la nueva catedral. Otra fotografía que pasó por ahí, está la Plaza de Toros, ¿sí?, la cual se tiró por completo, quedó un espacio grande e inmediatamente, como lo dice el doctor, pues creo que pusieron una mega comercial o algo así, ¿no? Un centro comercial con Starbucks y pizzerías, Domino's y estas cosas, ¿no? Es lo único que ustedes si llegan a ir a ver y pasan frente a lo que era la plaza, pues dejaron ahí, creo que 2 toros, ahí como emblema, ¿no?, sobre la avenida. Entonces sí el estudio, la inquietud, preservar, fue así de momento, hacer catálogos, se repartió, hay dinero para que se haga, pero esto que está haciendo el doctor es importante porque, como lo comenta a veces el doctor Arnal, el urbanismo en ese territorio son las cicatrices, a veces les llamamos cicatrices de sangre, porque se hicieron por mucho tiempo y son lo que nos da lectura. A veces podemos recorrer esto que se comenta así muy fácilmente de la acequia, pero la acequia era la vida, o sea, todo se genera alrededor de la acequia. Y ahorita, como lo dice él, ahora los fraccionamientos le dan la espalda a la acequia. Y anteriormente todo florecía alrededor de las acequias. Hay publicaciones donde vienen estas fotografías hermosísimas de Ciudad Juárez, de que se puede leer, aunque tenemos una planicie, ¿no?, pero sus desniveles se respetaban, se conservaban, se vivía con las acequias. Y este trabajo que está haciendo el doctor sobre este reconocimiento a lo que es la arquitectura de adobe, de tierra, ¿no?, que tiene otros estudios sobre los sistemas constructivos y que solamente se descubren estando ahí, ¿no? O sea, la importancia del material, de la zona, del lugar, y que se resiste, ¿no?, a perderse, pero que nos da mucha lectura de cómo era este reparto, ¿no?, este reparto que le llamábamos antes. Y hay mucho trabajo de tiempo. La Universidad de Ciudad Juárez está participando con sus investigadores, pero es apasionante, ¿no?, llegar y como ustedes lo dicen, pues es otro territorio, ¿no?, es otro lugar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Bueno, como inicio, la verdad, quedé impresionado con estos 2 temas porque no nada más aplica en estas ciudades del norte, que si bien esto representa la identidad urbana, que de alguna manera se refleja con esas cicatrices, también se reflejan en muchas ciudades en otras partes del mundo y hasta aquí en esta misma ciudad. Por ejemplo, las zonas de Iztapalapa, donde está el Parque Mellehualco, que básicamente era un tiradero que lo hicieron un pseudoparque y al final de cuentas también se vuelve una intromisión en la misma zona urbana, y todas esas partes que también nosotros en esta etapa de ser modernos metimos como la abstracción de que teníamos una idea que era la genial, la única, y la bajamos inmediatamente olvidándonos de todo el respeto que tenemos que tener a partir del contexto ya existente. Ahora, una de las partes que más me gustaron y de lo que se puede pensar a partir de eso es lo de los ferrocarriles. Por ejemplo, yo viví un año en Torino y en esa zona existe también un patio de maniobras gigantesco.
en esa ciudad, que divide más fuertemente ese patio de maniobras que lo que hace el río, el Po, que pasa por ahí en la ciudad de Torino. Entonces, básicamente hasta el gobierno ya le mete puentes colgantes gigantescos, de hecho fueron hasta para lo de las Olimpiadas de invierno, no sé qué año, pero fue de 2000 y tanto, que ahora Ciudad Juárez, con esto de que va a quedar libre, tiene una oportunidad increíble para que estos elementos que en un momento de su función de inicio eran más bien como infraestructura, que al final de cuentas podía ser algo permeable por estos mismos barrios de trabajo, pero al final de cuentas era una barrera natural, como ahorita tenemos el periférico, el viaducto y lo que sea en esta ciudad. Y dentro de esta ciudad yo creo que es excelente para crear una integración, estos nuevos vacíos que tenemos la responsabilidad de utilizar y que no nos volvamos a densificar, dejando, digamos, ya sé que este estado de la República tiene mucho territorio, pero también para que sea algo muy eficiente tiene que estar de alguna manera densificado y tener sus buenos espacios libres. Yo creo que la Ciudad Juárez ahorita con esto que va a quedar abierto va a tener una oportunidad increíble de tener un espacio público, un parque o lo que sea necesario que responda a todas estas características, digamos, de la identidad del mismo tren, de cómo era la infraestructura. ¿Ustedes dentro de esto han estado desarrollando algún plan, alguna propuesta? No sé, por ejemplo, como lo que está pasando allá en el aeropuerto que van a cerrar aquí en la Ciudad de México o allá en Berlín, que un aeropuerto que estaba en el sur de la ciudad lo volvieron un parque gigantesco padrísimo. ¿Qué han estado argumentando ustedes? ¿Qué han estado planeando? Bueno, esta pregunta, el municipio de Ciudad Juárez, por supuesto, no es ajeno a esta problemática de que este gran espacio se va a quedar vacío. De hecho, ha seguido muy atentamente las negociaciones, porque esto es con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también la compañía ferrocarrilera que está ahorita, que tiene la concesión, que es extranjera, ¿no? Y la red de empresarios del Paso, que también son muy importantes en esto de sacar el ferrocarril de la ciudad, ¿no? Ciudad Juárez es una de las ciudades de la frontera que tiene un instituto municipal de investigación y planificación, por ejemplo, para enfrentar estos problemas. Y están haciendo propuestas. Pero, en mi opinión y como investigador histórico, las propuestas no pasan de ser ideas que intentan encajarse en contextos muy definidos de esta problemática, de que se va a salir el ferrocarril. Se está pensando en el espacio como una cosa fija que está ahí y hay que llenarla de algo. Como respuesta, déjame comentarte también que yo estoy convencido de que no podemos hacer de juez y parte, a ver si me explico. Creo que investigar este tipo de elementos en su significado, mira, es tan complicado y te toma tanto tiempo que yo no sé si es obligado dar el brinco para hacer una propuesta, no estaría tan convencido. Definitivamente son elementos poco estudiados, el patio de vías no se piensa como patrimonio, ¿no? Lo que se piensa es la estación, ¿verdad? Es bonita, tiene columnitas y techitos bonitos, pero no se piensa el patio, ¿no? Creo que es evidente con lo poquito que mostré que estas eran áreas de urbanización también, dentro de la evolución del mismo ferrocarril, ¿no? Creo que también nos falta en el norte hablar con otras ciudades sobre los mismos problemas. Cada ciudad está muy alejada de sí, atendiendo sus propios retos. Y creo que hacer un foro, por ejemplo, para discutir los patios de vías en los centros de las ciudades fronterizas sería sensacional. Porque ese de Sabinas, ¿lo vieron? Sobre todo la ciudad más rectangular, donde está muy urbanizado el patio y donde se ven las espuelas muy marcadas. Es impresionante la degradación desde el punto de vista físico y social que está ocurriendo en el centro del patio, porque todas estas son familias de obreros pasados a segundo término, o sea, segregados ya completamente de lo que está, de la modernización y de los procesos de progreso en la ciudad, ¿no? Entonces, no es nada más un elemento que intervenir y llenar, hay que ver qué pasa con toda la herencia de los viejos ferrocarrileros, porque hay un problema social ahí que hay que responder. No puedes ver un espacio así como un papel en blanco, ¿no? Pero sí, se están haciendo cosas y haciendo propuestas, pero la investigación por un lado
y las propuestas como muy desligadas de la comprensión histórica del patio. Sí, el trabajo aquí sería, más que el puro patio, es un plano de salvaguarda, ¿no? ¿Qué vamos a salvaguardar? ¿Qué es lo que nos interesa? La forma, el espacio, porque independientemente de lo que se haga, como decía el doctor, ahí es monetario. Son terrenos grandes, caros, ¿no? Pero ustedes pueden hacer el levantamiento, los que nos dedicamos a esto, a la protección, al cuidado, al patrimonio, pues lo vemos como una joya. Pero si está a 150 metros del centro, y el centro es el centro, o sea, el centro es nada, ¿no? Es el centro de Ciudad Juárez, o sea, se pueden parar en cualquier lado y lo ven, ¿no? Pero está a 150 metros y luego Ciudad Juárez está sobre la frontera, ¿no? Entonces, eso se va a transformar tarde que temprano. O sea, ¿qué invadió a qué? Es como, por ejemplo, aquí en algún taller, instalaciones deportivas, por ejemplo, ¿no? La Ciudad de México, ¿cuántos estadios tiene, no? Pues sí, pero resulta que el señor que vive colindante, muro con el Estadio Azteca, lo que sufre cada vez que hay un partido de fútbol. Los que viven a un lado del Estadio Azul, o sea, ya están invadidos. ¿Quién invadió a quién? Los pueden cerrar, como hay proyectos el de Ciudad de los Deportes, ¿no? Hacer un hotel, un centro comercial. ¿Por qué? Porque ya hay ciudad, ya no funciona el estadio ahí. Esta diferencia que ven con el estadio de Seúl, tiene un gran colchón, se puede mover, puede funcionar todavía, pero las demás instalaciones, o sea, abres tu ventana y estás en la fila 20, pero ¿qué hacer con esos espacios en la ciudad de México, ¿no? Esto de la Plaza de Toros, pues será un edificio alto, emblemático, en contexto. Locales de carretera que sale de ciudad, ¿no? Donde hay esta típica construcción para mueblerías, talleres mecánicos, ultragimnasios de 24 horas y toda esta arquitectura que está hecha de alambres y cartón hueco, que francamente uno se pregunta dónde está lo último que está explica invadido, ¿no? Está Sí, invadido. sí. No sé, ahora que platicaba sobre Casas Grandes, ahí nacen los burritos, ¿no? Los de que se comen, ¿no? Sí es ahí, ¿no? Están sobre las vías del tren y se ponen los burreros, ¿no? O sea, donde nacen los burritos que todos conocen del norte, están pegados a las vías del tren. Salen a las 5 de la mañana los burreros y se ponen a vender ahí, o sea, los originales, ¿no? O sea, todo lo que se genera de vida y de ambiente y que se hereda alrededor del ferrocarril. Es una tradición, ¿no? Y la gente del norte, por ejemplo, hace poquito lo vimos en Zacatecas, ¿no? Zacatecas es atravesado por el ferrocarril y se volteó uno de los ferrocarriles ya en la ciudad, y hubo hace 2 o 3 semanas, ¿no? Pero ustedes se quedan en Zacatecas y escuchan el ferrocarril en la noche, en la tarde y atraviesan, ¿no? Sí. Bueno, la verdad lo que quería decir hace rato es que no se trata de llenarlo en el sentido estricto de poner elementos y elementos que densifiquen, más bien también los proyectos se pueden llenar con vacíos funcionales y con sentido para que todo alrededor se vea beneficiado. Eso era mi pregunta, de cuál es ese nuevo vacío que le vamos a dar todo ese poder de la identidad que tiene el ferrocarril, para que esos mismos elementos, ya sean los burreros o las casas o lo que tenga alrededor, empiece a llevar, digamos, un tejido urbano y social mucho más fuerte. Al final de cuentas, muchos errores que hemos tenido en esta Ciudad de México es que tenemos un vacío y lo llenamos con el edificio más grande. Más bien, yo pienso que una de las soluciones más importantes, sobre todo ahorita, es llenar con vacío, con significado, vacío que nos permita hacer actividades sociales y que sean comunitarias, no sé, compartir conocimiento, lo que sea. Eso es como yo ahorita lo estoy pensando. Sí, un ejemplo de ellos es la Fundidora de Monterrey, ¿no? O sea, ese era un terreno enorme, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahora la misma estructura de la Fundidora de Monterrey, pues
hay espectáculos de luz y sonido, hay un espectáculo ahí de sonido, Sí. de cómo funciona, ¿no? Sí, aunque el tema de la recuperación de fundidora, yo también lo leería con este lente del patio de Villas. Es decir, si nosotros perdemos de vista que hay grupos humanos asociados a estos lugares y sobre todo relacionados con el decaimiento, si perdemos de vista esto, vamos a acabar haciendo una intervención gratuita, ¿no? Y hablar de restauración, por ejemplo, sería mucho más apropiado cuando ponemos en valor una serie de cuestiones, hábitos o costumbres asociados con los grupos humanos que están directamente relacionados con este espacio, ¿no? Este tipo de espacios como los patios. El problema de la fundidora es todo el debate que se generó en torno a la liquidación de la paraestatal, ¿no? Por ejemplo, voy nada más a poner un ejemplo. Yo creo que el proyecto que se hizo para reutilizar el Alto Horno número 3 es muy bonito y espectacular, sí, pero creo que perdió de vista que estaba interviniendo una máquina, un alto horno que si uno observa, y si a alguien de aquí le gusta la construcción o la obra, me va a entender, si uno observa las paredes del alto horno, está lleno de soldaduras, de nudos, de rótulas, de ménsulas. Un alto horno no es una máquina como la licuadora que la prendes, un alto horno está lleno de pequeñas reparaciones y gente que está improvisando. La intervención la hizo limpia, bonita, higiénica, le borró todo lo que era la huella de estas pequeñas tareas de los trabajadores de todos los días, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está la memoria de todos estos trabajadores de la ciudad? Me pregunto. Y un poco lo mismo pasa con los patios, ¿no? de ferrocarriles. Esto implica estudiar patrimonio industrial, pero no solo como edificio, sino como el saber que le permitió a toda una generación mantenerse y cambiar su nivel de vida. Ya muchos abuelos, sobre todo, pueden contar esta historia, Claro. ¿no? Porque la vivieron en los 30s y 40s en México, por ejemplo. Sí, o sea, refundaron ciudades, ¿no? O sea, se generaba alrededor, lo podemos ver en las estaciones, ¿no? O sea, alrededor de la estación, en la actualidad, la gente que es del ferrocarril, pues es arraigada, ¿no? Es un sentimiento esto del ferrocarril, ¿no? De cómo gente fogonera, de calzón de manta, que venía de Aguascalientes a México, tercera generación, son gente que se dedicó a construir edificios en la Colonia del Valle, de fogonero. Los primeros edificios que se hicieron de planta baja, 3 niveles en la Colonia del Valle, muchos de esos fueron gente que era fogonera, ni siquiera eran maquinistas, les cambió, ¿no? Había el caso de un fogonero que tenía una casa en las Lomas, ¿no? O sea, ser del ferrocarril era un estilo de vida, ¿no? Y muchas veces no lo sabían. Era importante. Claro, nos cuesta trabajo ahora entenderlo, el ferrocarril. Es que es muy reciente, sí, sí, y hay un estudio excelente que a quien le interese esto les recomiendo, es del doctor Guajardo, es sobre el área central de la ciudad y Peralvillo, Tlatelolco, sobre esta huella del pasado ferroviario, no solo en el territorio, sino más bien en la economía de una ciudad y esto de los oficios, los patios de vías y el ferrocarril fueron escuelas y la gente se formó desde muchos puntos de vista, como decías tú. No es raro que saliera mucho constructor. Por ejemplo, la reparación de tramos descarrilados con el trabajo de durmientes vaya, una vía parece muy fácil decirlo, pero es todo un talud y no es un talud cualquiera, hay que saber muy bien de tierras, arenas, apisonados. Todo esto hizo que la gente aprendiera ciertos oficios que luego van a impactar de manera que todavía no sabemos cómo, ¿no? Pero el uso del concreto, el fierro, etcétera. ¿Alguna otra inquietud? ¿Quién quiere ir a Ciudad Juárez? Bueno, fíjense que otro fenómeno que se dio, ya ha ido disminuyendo, es esta despoblación, ¿no? Que se dio de momento con esta inseguridad. Comienza uno a andar ahí por las calles y pues es impresionante, ¿no? O sea, ya olvídense del patio, sino colonias enteras que pasa uno y las casas
cerradas, se venden, cerradas, se venden, ¿no? Algunas abandonadas, casas grandes, ¿no? Bueno, la misma casa del compañero Juan Gabriel, ¿no? O sea, se ve que no le ha podado el pasto hace mucho tiempo. Pero ese es otro asunto. ¿Qué hacemos no tan solo con el patio, sino qué hacemos con grandes espacios que habrán quedado en Ciudad Juárez, ¿no? Si los podemos reutilizar como un fenómeno de volver a repoblar, ¿no? De hacer atractivo, de que la gente vea que son espacios que se pueden reutilizar, que la gente regrese. Mucha gente de Ciudad Juárez pues prefiere irse al Paso, ¿no? Se duerme allá, trabaja acá. Ese es su tren de vida ahora. Pero como decía aquí el compañero, no es el único caso, ¿eh? O sea, el ferrocarril del centro para arriba es la forma de vida. Y lo que buscamos nosotros, pues es terreno, pero hay que estudiarlo antes de intervenirlo, ¿no? A veces por aquí nos estamos peleando en los proyectos aquí en la escuela, que un terrenito por ahí que vi, otro por allá en Iztapalapa. No, hay mucho espacio y sobre todo espacio para reflexionar, qué hacer con él, que tuvo una vida intensa. Un ejemplo de ello lo podemos ver con la vivienda obrera en estas fábricas de papel, ¿sí? Han visto aquí Cuicuilco y Loreto, la vivienda obrera que está a un lado, cómo se va transformando, porque pues, la exigencia es restaurante, es comida, y entonces de momento el señor de la esquina dice, pues porque si el espacio es pequeño, pues me echo 4 niveles. Entonces no tan solo, olvídense de la vivienda prototipo, que puede ser una vivienda que se pueda preservar como patrimonio, ¿no? No, sino rompe hasta con el mismo contexto, el contexto actual, ¿no? La pintó de amarillo y le puso una lonaria en la parte de arriba, en la mera esquina. Las de aquí de Cuicuilco pues están perdidas, olvidadas, ¿no? Pero sí es un fenómeno igual, ¿no? La vivienda obrera, ¿no? Que en su momento era importante, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tiene algunas preguntas? Por allá. Allá atrás, ¿no? Sugerencias, comentarios. agradecimiento. Bueno, pues que les decía que sus compañeros hace un momento que nos da mucho gusto participar en estos eventos de los miércoles de la FA. A mí este horario, muchos no les gusta, ¿no? Pero le decía a su compañera, son las horas en las que yo doy clase, ¿sí? De 2 a 4, y después descanso una hora y me sigo de 5 a 6, porque yo creo que este horario permite, en las clases en las que yo estoy, tengo de todos los talleres, pues porque está a la mitad. Entonces están alumnos de los turnos matutinos, de los vespertinos, y es una manera de llevar como el pulso de la escuela. No puede ser igual la clase de un semestre a otro. Entonces estos miércoles de la FA son para eso y ayudan a tener así. Tenemos compañeros de paisaje, de urbanismo, de arquitectura, compañeros de la UAM, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Esperemos que sigamos participando en estos o que nos inviten, ¿no? Bueno, vamos a entregar aquí un reconocimiento a Alejandro, de parte del arquitecto Marcos Mazare, director de la facultad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia. Y tu reconocimiento, ¿eh? Bueno, Alejandro, Muchas como gracias. saben, es egresado de aquí, como les decía, de la maestría y el doctorado, pues es de casa, ¿no? Y la verdad, también otro de los objetivos de estos eventos es que se vayan incorporando a los proyectos. El seminario en el cual él participa aquí en la facultad, que es Arquitectura y Urbanismo del Septentrión Hispano, ¿sí? Del doctor Luis Arnal, han pasado muchos maestros y muchos alumnos. Algunos se han quedado, ¿no? Algunos siguen en activo, viajamos, ¿no? Como pueden ver, y para inquietarlos hay un poco. El segundo libro, viajamos todo el sur de Estados Unidos y el norte de México para conocer esto de las poblaciones, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Y esta es una vertiente de lo que el doctor, ahora que anda en el norte,
ha encontrado. Gracias a todos por Muchas su gracias. participación. Pásenla bien. Gracias. Gracias.